Ya he hablado en este canal acerca de la tremenda cantidad de datos que son procesados todos los días para llevar a cabo la analítica avanzada o entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, manejar estas grandes cantidades de datos requiere sacar la artillería pesada, la cual va más allá de procesar todo en tu computadora personal. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes en la ingeniería de datos, Apache Spark. Apache Spark es un motor multilenguaje que nos permite manejar cantidades masivas de información en clústeres computacionales. Y cuando digo cantidades masivas, hablo del rango de petabytes, donde cada petabyte equivale a 1.000.000 de terabytes. Como comparación, un solo petabyte de datos equivale a aproximadamente 500.000 millones de páginas o 1.000 millones de libros. Si quisiéramos procesar este volumen de datos en una sola computadora, necesitaríamos un equipo con especificaciones tremendas, con lo cual, mientras más datos son disponibles, necesitaremos una computadora cada vez más potente. A esto se le llama escalado vertical. Obviamente sería muy difícil y costoso procesar una gran cantidad de datos después de cierto tiempo, así que la alternativa es escalar horizontalmente. Esto quiere decir utilizar múltiples computadoras menos espectaculares y conectarlas de manera que trabajen como una sola, o mejor dicho, un clúster. A cada computadora en el clúster se le llama un nodo trabajador, mientras que a la computadora que coordina la comunicación entre todos los nodos trabajadores es comúnmente llamada el nodo maestro. ¿Cómo el nodo maestro logra coordinar el trabajo de múltiples computadoras para lograr un objetivo común? Si has hecho trabajos de equipo en la escuela, sabes que es mucho más complicado que solamente dividir el trabajo y rezar para que Esteban haga sus diapositivas. Para lograr esto, Apache Spark utiliza algo llamado Cluster Manager, el cual se encarga de asignar el CPU y el RAM disponible de todas las computadoras de clúster para completar las tareas requeridas. Spark tiene su propio Cluster Manager integrado, pero funciona también con otros Cluster Managers como Yarn, Mesos o Kubernetes. Además de asignar las tareas a cada uno de los nodos trabajadores, el nodo maestro corre el Driver Program o programa controlador. Este programa permite no solo enviar las instrucciones para la transformación de los datos, sino también monitorear el progreso del trabajo y manejar los errores que puedan surgir en algún nodo trabajador individual y reiniciarlo. Los nodos trabajadores a su vez pueden almacenar la información procesada en el disco duro y tener múltiples ejecutores para procesar los datos en una memoria temporal. Hablando de los datos que están siendo procesados, Apache Spark utiliza algo llamado conjuntos de datos distribuidos, o RDDs por sus siglas en inglés. Ya dijimos que el trabajo debe ser distribuido entre todos los nodos trabajadores para que cada uno procese la parte que le toca. La manera de lograr esto es almacenar los datos en un formato que pueda ser manipulado por todo el clúster sin causar ningún problema. Imagina que es como cuando repartes las copias de la tarea entre tus compañeros de la escuela arrancando las hojas grapadas que te dio el profesor. Estos conjuntos de datos tienen algunas características que los hacen especialmente útiles para esta tarea. La primera es inmutabilidad, lo que quiere decir que una vez que el conjunto de datos es creado, no puede ser modificado, solo destruido o transformado en un nuevo conjunto después de hacer alguna transformación. Por ejemplo, en una tabla con los nombres y edades de 1.000.000 de personas, podríamos agrupar los datos por edad y contar cuántas personas pertenecen a cada grupo de edad. De esta manera, el conjunto que tenía los nombres por separado es el conjunto 1 y el conjunto con la agregación es el conjunto 2, por lo que serán procesados de manera independiente por los nodos trabajadores. La segunda es su capacidad de distribución. Al crear cada conjunto, este puede ser distribuido en pedazos a través de las computadoras del clúster y ser procesado en paralelo. Así, el 1.000.000 de entradas del conjunto 1 no serán procesadas por una sola máquina, sino que serán divididas de la manera más eficiente posible entre cada nodo trabajador. La tercera y última es la resiliencia. Si una porción de los datos del conjunto 2 fueron corrompidos por cualquier razón, Spark es capaz de recalcular la porción defectuosa a partir de los datos originales, utilizando algo llamado información de linaje, que son las instrucciones seguidas para crear esta porción de los datos en primer lugar, y de esta manera continuar la tarea con otro nodo trabajador. Esto es como cuando Esteban sí hace las diapositivas, pero no son de mucha ayuda, por lo que la chica o chico de los plumones debe salvar el equipo haciendo la parte que le tocaba a Esteban originalmente. Como puedes ver, Spark nos permite procesar volúmenes enormes de información de manera eficiente utilizando equipos mucho más accesibles, pero también existen otros módulos y librerías que permiten unificar todo el trabajo de datos. Si quieres hacer inteligencia artificial a gran escala, existe MLIP, que es un módulo con el que puedes hacer predicciones con algoritmos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, así como evaluación de modelos o preprocesamiento de datos. También existe Spark SQL, que utiliza SQL para procesar los datos y así hacer más fácil las cosas si eres un analista de datos que quiere entrar a la ingeniería de datos. Y si todo esto no fuera ya suficientemente genial, puedes usar diferentes lenguajes como Python, Scala, Java y R para crear todos tus procesos. Usar Scala, por
ejemplo, puede permitir más funcionalidades y eficiencia ya que es el lenguaje nativo de Spark. Como siempre digo, esto es solo la punta del iceberg. Cuando hablamos de Apache Spark en la ingeniería de datos, las aplicaciones pueden tener niveles mucho más profundos. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, déjenme saber y como siempre, que logren todo lo que se propongan. Hasta luego.